Mayordomía. Las motivaciones del corazón. Lección 3. Dios o el dinero. El propósito de la lección de esta semana es que servir a Dios y servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, ¿quién es Dios? La segunda, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Y la tercera, lo que le debemos a Dios. Frecuencia Cristiana. Es una cosa o la otra, Dios o el dinero. Es una ilusión pensar que podemos tener todo a la vez, porque llevar una vida doble, tarde o temprano, nos dañará. Podemos engañar a los demás, tal vez incluso a nosotros mismos, pero no a Dios, a quien algún día tendremos que rendirle cuentas. Iniciemos con la primera parte. ¿Quién es Dios? San Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno solo con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a este mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles, porque nuestro pequeño mundo es un libro de texto para todo el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestará el carácter de aquel que mora en luz inaccesible para el hombre. Es decir, que la mayordomía es el uso sabio y desinteresado de la vida, que como fieles administradores de los dones de Dios debemos hacer buen uso de dichos dones, el cuerpo, el tiempo, los talentos y los bienes materiales. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Fue Él el que llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor de Dios. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a ninguna otra vida. No hay ni siquiera una hoja del bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a la vez sirven a la vida del árbol, del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar al mundo. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe la corriente de todos los continentes, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de su santidad. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Mirando a Jesús vemos que la gloria de Dios consiste en dar. Continuemos con la segunda parte. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Los autores del Nuevo Testamento se muestran unánimes en atribuir a la muerte de Cristo una importancia capital en la obra de la salvación. El apóstol Pablo no quería saber otra cosa que Jesucristo crucificado. Él se gloriaba únicamente en la cruz. El Evangelio es esencialmente la palabra de la cruz. Lo que ha caracterizado el cristianismo desde sus orígenes a través de las edades es el lugar preponderante, único, que ha concedido la muerte de Jesucristo, tanto en la enseñanza como en sus símbolos y en sus ritos. La cruz manifiesta el carácter de Dios. La cruz proclama delante de las criaturas terrenales y celestiales la realidad, la grandeza y la firmeza de la ley moral. La cruz hace palpable en nuestros corazones, ávido de pruebas, la amplitud del amor divino. Toda la creación y los ángeles y los hombres y Dios sostienen relaciones esenciales con la mediación del Salvador, y en su cruz se origina el gobierno de la tierra y del cielo. La pasión y la crucifixión de Jesús, como desde luego todo su carácter, no tienen paralelo en la historia. Estos dos hechos siguen siendo únicos en su gloria y serán siempre, como lo vienen siendo hace 21 siglos. Para los más nobles y mejores de los hombres, el tema sagrado de meditación, el modelo de virtud sufriente, el arma que derrota al pecado y a Satanás, el estímulo de la gratitud y de la santidad, la fuente del consuelo y de la paz. La teología es Jesucristo crucificado. La moral es Jesucristo crucificado. La historia de la humanidad es Jesucristo crucificado. Toda filosofía se juzga en la esfera de la verdad por el número de grados que se aleja o se aproxima al Gólgota, pues ahí es donde se revela la verdadera naturaleza de Dios, del hombre y del pecado. Se puede resumir toda la Biblia en una palabra, Cristo, y no se puede dar a este nombre todo su valor si no es añadiendo un adjetivo, crucificado. La cruz compendia todo el ministerio de Jesucristo, compendia toda su enseñanza, compendia todos sus milagros. Desde el punto de vista bíblico, la muerte de Cristo no es solamente un ejemplo de heroísmo sublime o una demostración del amor. Es un medio, el único medio posible de realizar la reconciliación de la humanidad con Dios. Efesios 2:16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, es decir, tanto a judíos como a gentiles. De la misma manera que hay que distinguir en Dios justicia y santidad, hay que distinguir en el hombre culpa y mancha, y en la obra de la salvación, propiciación y purificación. Las dos partes esenciales de la reconciliación de los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Cristo expía nuestros pecados por sus sufrimientos y nos purifica de nuestras impurezas por su sangre. Así, la redención del hombre se realiza en dos etapas. La reconciliación, que tiene como propósito modificar la posición del pecador con relación a Dios, y la purificación, que tiene como propósito modificar la naturaleza misma del pecador. Si la muerte de Cristo desempeña una importante función en la redención, su resurrección también ocupa, según la enseñanza bíblica, un lugar muy importante y con frecuencia ignorado. Desde todos los puntos de vista, la resurrección de Jesucristo ocupa un lugar aparte en todos los otros milagros, un lugar único en la historia de la humanidad. Los demás milagros no tienen más que un valor retrospectivo. La resurrección de Jesucristo no ha perdido ni siquiera un ápice de la importancia soberana que le atribuyeron los apóstoles. Este milagro de los milagros nos atañe personalmente, ya que es el premio, las arras y las primicias de nuestra propia resurrección. Es el hecho más grande de la historia. Sigue siendo, junto con la muerte propiciatoria de Cristo, el eje central de la predicación apostólica. Un sello divino en la Carta Magna de la Salvación, la garantía, roca sobre la cual se ha edificado la Iglesia, la prueba suprema de la intervención de un Dios personal en la historia de la humanidad. La gran idea religiosa que animaba a los primeros cristianos era la fe en la resurrección de Jesucristo. La resurrección da certidumbre y fundamenta a la Iglesia. Sin ella no hubiera habido jamás Iglesia cristiana. El gran milagro del cristianismo, la resurrección de Jesús, está estrechamente ligada a su santidad. En efecto, la muerte, fruto del pecado, no puede tener para un ser completamente santo el mismo significado que para un pecador. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.
La resurrección de Jesucristo es al mismo tiempo que la garantía, la prefiguración de nuestra propia resurrección. Es el momento culminante de toda la historia humana. La resurrección de Cristo implica la nuestra y la renovación de toda la tierra. La mayor ruina de toda la tierra se ha convertido en la piedra angular de la nueva humanidad. El crucificado, que comprendió todas las rupturas, todas las maldiciones de los hombres, se convierte por resurrección en el primogénito de todos los muertos. Las primicias de la creación restaurada a la imagen de Dios, Él inaugura el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La resurrección de Cristo garantiza la de todos aquellos que le pertenecen. Para poder demostrar su poder sobre la muerte, Cristo se llevó al cielo una multitud de cautivos, trofeo de su victoria. Los santos resucitados al mismo tiempo que Él. San Mateo 27, 51-53. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Finalicemos con la tercera parte, lo que le debemos a Dios. San Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que viven ya no vivan más para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres le pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle, y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuentas de la forma en que hayan respondido a esta demanda. Sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios. En la parábola se presenta como a sus siervos a los que profesan haber aceptado el servicio de Dios. Los seguidores de Cristo han sido redimidos, llamados para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero, y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio a favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio en favor de otros viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que pueden usar para Él, y da a cada uno su obra. Cada uno tiene un lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las naciones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos debe interesar es, ¿cuánto he recibido? Sino, ¿qué estoy haciendo con los que tengo? El desarrollo de todas nuestras facultades es el principio, el deber que tenemos para con Dios y para con nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo ciertamente el propósito de la vida. El Señor tiene una gran obra que tiene que ser hecha, y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. Decidamos hoy meditar diariamente por lo menos 1 hora en la vida de Cristo, sobre todo en sus escenas finales, y confiar plenamente en que su resurrección garantiza también la nuestra, y apropiarnos de la promesa de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.